que la parte más importante de una novela es el momento de la corrección, cuando agarras el hacha y empiezas a desmenuzar ese gran resultado de estos años de trabajo, y que es como descascarar una cebolla hasta que al final encuentras ese núcleo con el que te sientes satisfecho. Exacto, yo creo que es un proceso muy importante, es un proceso que a mí no me gusta. Vargas Llosa, por ejemplo, dice todo lo contrario, que es lo que más le gusta es cuando ya tiene, digamos, el manuscrito en obra negra y se dedica a pulirlo. Yo lo que menos disfruto es eso, que siempre, además, lo que termino haciendo es recortando, quitando, desbrozando muchísimo, pero no es algo que me guste particularmente hacer. ¿Cuáles son tus personajes? ¿Tienes alguna inclinación nuevamente obsesiva hacia las personalidades de tus novelas? Pues no, me interesan sobre todo personajes en conflicto, personajes que tienen que tomar decisiones drásticas que pueden cambiar su vida, dilemas éticos importantes, más que personajes en los que piense de otra manera, así en términos generales. ¿Qué pensás de lo que está ocurriendo ahora en el mundo de las nuevas tecnologías, esta banalización de la cultura, como la llama Vargas Llosa en La civilización del espectáculo? Yo no estoy muy de acuerdo en esa parte con lo que dice Vargas Llosa. Yo creo que las nuevas tecnologías pues simplemente son eso, instrumentos que podemos utilizar de una manera u otra, que por supuesto cambian los contenidos, cambian la manera de acercarnos a ellos, pero eso no significa que se haya banalizado exactamente la cultura. Nunca se había leído tanta buena literatura, ni oído tanta buena música, ni visto tantas buenas exposiciones como en nuestra época. Así que yo soy mucho menos catastrófico en el panorama de lo que estamos viviendo. Sin duda se trata de una transformación muy drástica, estamos viendo todavía los resultados, pero creo que tiene los lados negativos, pero también lados muy positivos. Tal vez puede ser más positivo que negativo el tema de poder tener acceso a libros que hace 50 años teníamos que pedir, no sé, desde Bolivia, y esperar 5 meses y pagar una fortuna para que ese libro... No hace 50 años, ahora mismo sigue siendo muy difícil que los libros circulen en América Latina, sigue siendo muy difícil que lleguen muchísimos libros mexicanos a Bolivia, por ejemplo, lo mismo a la inversa. Y por supuesto, en ese sentido yo sí soy un entusiasta del libro electrónico, creo que es el instrumento ideal para evitar los problemas de distribución de los libros físicos. ¿Crees que va a mantenerse el libro físico en una pequeña porción, digamos, de lo que se hace ahora, y que el libro digital va a ocupar gran parte del mercado literario? Sí, yo creo que con el paso del tiempo eso es lo que ocurrirá. Seguirá habiendo libros en papel para coleccionistas, para quienes buscan un libro objeto, para ciertos casos específicos, pero si todo siguiera la lógica actual, el libro electrónico debería de prevalecer para el consumo natural de libros, de libros de ficción, pero también de muchos libros de no ficción, que pueden circular mucho más fácil así que como lo hacen actualmente en papel. ¿Te adscribís alguna corriente? Bueno, fuera, digamos, de este grupo de amigos, el Crack, al que fundamos hace 20 años, no en ninguna otra. Estás así como... tenés un horizonte muy amplio. Pues esperamos que sí, es decir, tratar de no cerrarse a una sola manera de escribir o a una sola manera de entender la literatura, el contacto con el mundo, sino buscar más opciones. A propósito de Latinoamérica y de estos espacios políticos, sociales, económicos, estos fenómenos que están ocurriendo en esta región, luego del boom muchos han afirmado haber quedado huérfanos, y creo que algunos afirman también que no se ha podido superar ese legado y esa influencia tan grande, ¿no?, que hasta el día de hoy sigue marcando el trabajo de muchos escritores en toda la región. Pues sí, la edad de oro de la literatura latinoamericana fue esa, el momento, digamos, de los años 50, 60, que hubo esa producción enorme, no solamente de los escritores del boom, sino de muchos alrededor. Por supuesto, eso va a ser difícilmente superable, la influencia global que alcanzó la literatura en ese momento con figuras como Borges o como García Márquez. Pero aún así la literatura latinoamericana creo que sigue viviendo un buen momento. Hay muchísimos escritores con muchísimas propuestas de muchas generaciones distintas y
creo que eso hace un panorama muy atractivo. México, ¿cuál es tu diagnóstico de lo que está ocurriendo en la literatura mexicana? Pues semejante, creo que tenemos generaciones muy distintas en activo todavía, aunque han ido muriendo nuestras figuras más emblemáticas, de Octavio Paz a Carlos Fuentes, de Carlos Monsiváis a José Emilio Pacheco, pero aún así siguen vivos escritores de talla altísima como Fernando del Paso. De esa generación hasta los más jóvenes, pues hay muchas propuestas interesantes y hay una enorme diversidad en medio, digamos, de este caos que vivimos actualmente. Hace un par de semanas estuve en México, pude ver cómo el DF es esa concentración casi, no sé, nerviosa, de un nerviosismo permanente, ¿no? De, no sé, 25 millones de personas que viven en el DF, y que sin embargo tienen cierto equilibrio, ¿no? Con todo el contexto político que vive tu país. Bueno, sí, la Ciudad de México es una gran explosión en todos sentidos, de una convivencia de contrastes brutales entre la mayor riqueza, la mayor pobreza, entre los sectores más cultos y los más desprotegidos. Y eso lo convierte en un magma sumamente interesante, en un país que está viviendo una situación que sigue siendo particularmente difícil desde hace 8 años, que se lanzó la guerra contra el narcotráfico y que trastocó radicalmente la vida del país. ¿Qué siente el mexicano? ¿Es un más o menos mismo proceso similar al que ocurría en Colombia, ¿no? Con ese temor cotidiano de dar un paso en la calle, ¿no? Y de, digamos, tener un presentimiento de que algo puede pasar, ¿no? Bueno, más bien México sigue siendo muchos Méxicos. Hay zonas del país, un país tan grande y tan poblado, que son absolutamente pacíficas, donde uno puede tener una vida realmente muy tranquila, y otras zonas que son peligrosísimas, cercanas al estado de guerra. Entonces, lo paradójico de México es la convivencia de esos dos Méxicos, o de esos muchos Méxicos repartidos a lo largo del país. Desde luego, incluso en las partes que son tranquilas y apacibles, no dejamos de experimentar también el horror frente a lo que ocurre en todos esos otros lugares donde actualmente se libran los conflictos.